Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los análisis financieros de javiergutierrezchamorro.com. Hace un par de días me hacía eco del balance de los datos económicos que había presentado Casio en los últimos 10 años, Casio Computer Company Limited, y pese a la calidad del audio, os pido disculpas a todos. Ya os comenté que en aquella ocasión el micrófono Bluetooth se había desconectado. En este caso me he asegurado, me he cerciorado de que está bien conectado. Pues bueno, pese a la deficiente calidad de audio, os pareció un contenido muy interesante y parece ser que os gustó. Así que hoy lo que os traigo es una comparativa entre aquellos datos de Casio que ya visteis y también los datos de evolución de Citizen Watch Co. durante los últimos 10 años. También esto, al ser una empresa que cotiza en bastantes mercados públicos, pues es una información pública disponible para los accionistas, y lo que he hecho ha sido coger esa información y combinarla en una misma hoja de cálculo para que lo podáis ver, ¿vale? Las filas blancas son de Casio y las filas grises son de Citizen. Si me permitís, lo voy a hacer un poco más grande para que podáis ir viendo las diferencias. A ver, volumen de ventas. Bueno, ¿qué vamos a querer responder aquí? Pues bueno, una pregunta que os hacéis muchos y que es la típica de los eternos rivales japoneses, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿Si Citizen o Casio? ¿O quién vende más? ¿Si Citizen o Casio? Veréis que además, viendo estos números, pues también analizaremos qué es más rentable, cuál de las dos es más rentable, y sacaremos algunas conclusiones un poco extrañas. Bueno, en todo caso, empezamos y quizá en un futuro haga lo mismo con Seiko. Lo que ocurre es que como Seiko Holdings tiene muchas filiales, pues es más complicado de analizar, pero bueno, veremos. Empezamos. Aquí tenemos las ventas netas anuales de Casio en millones de yenes. Pues lo que veis es 297.000, 321.000, bueno, lo que visteis, y en 2021 252.000. Si nos fijamos en la fila de abajo, os daréis cuenta que las cifras de ventas de Citizen son muy similares, usualmente ligeramente inferiores a las de Casio. Por ejemplo, en 2012 20.000 millones de yenes menos, pero bueno, son muy comparables, es decir, no creo que haya una diferencia entre una y otra superior al 20% en cuanto a ventas en estos 10 ejercicios que vemos aquí. Eh, la tendencia, aunque con matices y muy puntual, sí que es diferente. Ya os comentaba en el otro vídeo, que os lo pondré aquí en las tarjetitas, que Casio fue muy bien hasta 2015 y a partir de 2015 empezó a decrecer. Ese no es el caso de Citizen, que en 2015 creció, en 2016 también, en 2017 también, en 2018 también, y efectivamente a partir de 2019, pues con el COVID empezó a bajar todavía más. En 2020 bajó mucho más que Casio en cuanto a ventas, pero también es verdad que se ha recuperado más rápido y que el año pasado, 2021, pues estaba mejor que Casio. Ya os digo que son diferencias muy pequeñas, ya lo estáis viendo aquí, un 10%, un 20% como mucho en cuanto a importe de unidades vendidas. Me refiero a todo el grupo y a todas sus divisiones. Luego entraremos un poco más en detalle. Bien, coste de ventas. Os emplazo, aunque se oiga mal, a que veáis el vídeo de Casio porque explicaba algunos conceptos. ¿Qué es el coste de ventas? Pues son los costes directamente atribuibles a la fabricación de ese producto que se vende, los salarios de los empleados, las materias primas, las subcontratas que hagan falta para ese producto, el diseño del packaging, pero no el marketing para venderlo, ni la logística, ni nada de eso. Se refiere solo a lo que te cuesta directamente tener ese producto fabricado y listo para vender. Bueno, pues lo que vemos aquí es, bueno, lo que vimos de Casio, que el coste de las ventas es pues bastante parejo
al de las ventas, ¿no? Proporcional. Me dio la impresión, ya os lo comenté, que tenía un margen muy elevado. Si nos remitimos aquí a 2021, es el caso que analizaba, ¿no? Que 252.000 millones de yenes que se vendieron costaron fabricar 142.000 millones de yenes. Me parecía un margen muy elevado. Obviamente a estos costes de ventas luego hay que gastarle los gastos fijos no atribuibles a la fabricación del producto, ¿vale? Personal administrativo, abogados, publicidad, logística, lo que haya. Pero bueno, a ese nivel el coste, el margen de la fabricación me pareció en Casio muy elevado. Mi sorpresa ha sido que en Citizen el margen es todavía más elevado. Ya os decía que para cifras de ventas equiparables a las de Casio, el coste de venta que tiene Citizen es usualmente mucho más bajo. Más o menos es un tercio. Daros cuenta que aquí en 2021 vendieron 281.000 y la fabricación de esas ventas costó 106.000 solamente. O fijaros, en 2020 vendieron 206.000 y costó solo 65.000. Es decir, el coste de fabricación es mucho más pequeño en Citizen que en Casio. Por lo tanto, tienen mucho más margen. Sin embargo, si nos remitimos al beneficio neto, es decir, una vez pagados los costes fijos y los no atribuibles a la fabricación de producto, así como los impuestos, etcétera, etcétera, vemos que tanto Casio como Citizen reportan unos beneficios que vuelven a ser comparables. La diferencia es que Citizen es más inestable. Daros cuenta que, por ejemplo, ha pasado de 13.000 millones de yenes en 2012 a duplicar en 2013. Y luego, pues por ejemplo, de 2018 a 2019 lo redujo en un factor de 4, es decir, es más inestable en cuanto a beneficios. Quedaros con lo del coste de fabricación, de que en Citizen es más barato que en Casio, porque luego hay una observación que me he dado que pensar. Vale, la siguiente cosa que quería resolver es, sabéis que Casio, igual que Citizen, hacen más cosas además de relojes. Entonces, si circunscribimos esas ventas solo a relojes, vemos que nuevamente vuelven a ser comparables. En 2020 Casio vendió 131.000, Citizen algo menos, 95.000, pero en 2021 Casio vendió un poquito más, 152.000, y Citizen vendió mucho más, 131.000. De nuevo, en cuanto a tamaño, un 20, un 30% de diferencia entre uno y otro, es decir, muy comparables. Sin embargo, el detalle final es la cantidad de empleados. En blanco tenemos a Casio, que empezó en 2012 con 11.000, fue creciendo y terminó en 2021 con 10.000, es decir, redujo 1.000 empleos. Y tenemos a Citizen, que comenzó en 2012 con 22.000 y terminó reduciendo en 2021 con 16.000. Aquí sí que hay diferencias. Citizen tiene muchos más empleados que Casio. En 2012 exactamente el doble, en 2013 más del doble, en 2014 más del doble. Y así se va manteniendo la tendencia, aunque se ha ido corrigiendo a partir de 2020. Pero Citizen tiene muchos más empleados que Casio. Evidentemente, esto a mí me lleva a una pregunta, porque si tienen más empleados y venden más o menos lo mismo, ¿qué es lo que ocurre? Pues solo pueden pasar dos cosas: o que Casio sea mucho más eficiente y con menos empleados consiga fabricar y vender lo mismo, o que o la parte contraria, ¿no? O que Citizen sea mucho más ineficiente y tenga más estructura inútil y requiera más empleados para fabricar y vender más o menos lo mismo. Esta sería una lectura, pero la otra lectura es que cabe la posibilidad que Citizen realmente fabriquen muchas cosas ellos mismos y Casio no. Y eso es lo que me da a mí que pensar, porque si os fijáis, vamos a centrarnos en 2021, Citizen 16.000 empleados y Casio 10.000.
Bien, ¿y esos empleados para qué han servido? Pues en Citizen para fabricar producto por valor de 281.000 y en Casio de 252.000. Es que es más o menos lo mismo con un 50% más de empleados. Pero ¿qué ocurre? Y aquí está el kit de la cuestión. ¿Cuánto han costado esos productos? Esos productos han costado 106.000 en Citizen y 142.000 en Casio. Es decir, Citizen tiene mucho más margen, es decir, comparando lo que cuesta fabricarlo con el precio al que se vende. ¿Qué explicación tiene esto? Si además Casio tiene menos empleados, pues para mí está claro que Casio externaliza mucha parte del proceso de fabricación del producto. Y puede ser algo inocuo como los manuales y el packaging, o puede ser algo más core, algo más vital de la empresa. ¿Os acordáis que puse un vídeo en el que os mencionaba que los Casio Edifice solares montaban módulos de Seiko? Todos sabemos que en analógicos la mayoría de módulos de Casio son de origen Seiko o de origen Miyota. ¿Y por qué no otros componentes? ¿Y por qué no las cajas? Quizá no se las puede hacer un tercero. No digo que sea Citizen o Seiko otro japonés, pero ¿por qué no se la puede hacer otro tercero? O incluso en algunos casos el reloj completo. Es decir, esa es la explicación sensacionalista, si queréis, que lo explicaría todo. Explica por qué Casio tiene menos empleados, pese a que vende más o menos lo mismo que Citizen, y explica por qué Casio tiene menos margen sobre las ventas que Citizen. Aquí quedará el detalle oscuro de por qué Citizen tiene tantos gastos no atribuibles a la producción del producto. Quizás sea I+D requerida si ellos realmente investigan y fabrican cosas, pero bueno, pueden ser muchos factores. Así que bueno, aquí está la teoría. Decidme en la caja de comentarios qué es lo que pensáis. Decidme si este vídeo, ahora que espero que se esté escuchando bien, os gusta, y suscribiros al canal. Pues nada, hasta el próximo análisis financiero de javiergutierrezchamorro.com.